Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profesor. tardes. Hay una disculpa la semana pasada. Mi familia y yo como que pescamos un virus estomacal y nos tumbó a todos. Pero bueno, vamos a seguirle. Esta es la penúltima clase del semestre. Tenemos esta y la de la semana que entra. El último día de clases entiendo que es el 2 de junio. Entonces el examen final va a ser el 7 de junio a las 4 p.m. ¿Ok? Ese horario es final y ya saben que no se mueve. Entonces vamos a tratar de acabar. Nos quedan 2 temas. Hoy vamos a ver uno que ya vieron conceptualmente en qué consistía en su proyecto del segundo parcial. Vamos a ver un ejemplo ya aplicado con números y todo. Y vamos a empezar a entender conceptualmente el último tema, que es el de liquidación de entidades. Entonces, vamos a tratar de darle a ambos. Nada más esperamos a tener un poco más de quórum, que les traiga una actividad para puntos del examen final. Pero necesito más gente que lo acaparan las respuestas. ¿Me dicen si ven la pantalla, por favor? Sí, ya, profe. Sí, profesor. Les traigo como 4 o 5 preguntas. Es una trivia de cine y series. Entonces, el primero que responda se lleva el punto. ¿Ok? Déjame ver cuántos somos. 20. Sí, yo creo que ya. Buena cantidad. ¿Listos para comenzar? Sí. Sí, profe. Es el primero que conteste, ¿ok? Traten de El primero ser que claros. conteste tipo en voz. Correctamente. ¿Perdón? Lo que llegue primero. Lo más rápido es abrir el micrófono. ¿Ok? Bueno, ahí va la primera. Box Live. Toy Story. Story. Toy Story. Up. Up. Teen Toy. Box Life. Teen Toy. Teen Toy. Sí, Toy Story. Tintoy, pero ¿quién lo dijo primero? Es que Diego se Villarreal. amontonaron todos. ¿Tintoy? Toy Story. No, era Tintoy. Tintoy. Fue la primera película. En base a esa se animaron a hacer Toy Story.
De hecho, hay un libro de la historia de Pixar, si les interesa, se los puedo pasar el nombre después. Y ahí hablan de cómo pasaron de ser una empresa de computadoras a ser una empresa de animación digital. ¿Ok? Entonces, el primero se lo lleva Diego. Y Sí. bueno, este sí está más relacionado con el tema de hoy, ¿ok? De cómo se reinventan las empresas. Bueno, a ver, ¿algún aficionado a Star Diciembre. Wars? Mayo. Noviembre. En- Mayo, Yo, ¿quién dijo José Mayo? Daniel. O sea, déjenme, hago más grande la galería, porque cuando hablan varios no se habla. Ok. Sí, todas las películas de Star Wars hasta antes de la última trilogía, todas se estrenaban en mayo, porque es el mes de cumpleaños del director. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál sigue? Wingardium Leviosa. Quedaba Wingardium. Ahora quedará. Wingardium José Leviosa. Daniel. Abra, cadabra. Avada Kedavra. Fue José Daniel el primero. Muy bien, José Daniel, andas con todo. ¿Cuándo es un hechizo imperdonable? También Crucius. Y también Imperius. No, los primeros tres son hechizos prohibidos. Imperdonables. Profe, ¿y si dijimos uno? Sí mataron al papá de Neville. Es que los tres son imperdonables. La pregunta es cuál no es. Ah, ya leí. Ah, Sí, Wingardium leí mal. Leviosa. Sí, por eso José Daniel fue el primero. Es importante leer el no. Ok, José Daniel, ya sé que se estaba haciendo toda la cuarentena. Hombre, eso ya desde la infancia. Estaban en un We were on a break. juego. We were on a break. We were on a break. Ok, yo primero el de Chuy. Yay. We were on a break. Sí, they were on a break. Ya, lo ganó Chuyi. Esta es la cuarta. Y por cierto, no sé si vieron que ya va a salir el capítulo de remake en HBO El 27, para creo. los que son fans. Qué bueno, qué bueno. Y última. Game of Thrones. El hombre sin cara. Nadie, esta vale doble. Sí. ¿Qué se responde a eso? Faceless Man. Mm-mm. Todos los hombres deben morir, ¿no es eso? Sí, pero lo quería en el idioma. Te doy un punto. Valar Ok. Dohaeris o algo así, ¿no, profe? Sí, era Valardo Jairis, pero María la dijo correctamente. All man shall die. De acuerdo. Bueno. Entonces, Diego, José Daniel se lleva 2, Chuyi y María, un punto cada uno. ¿Ok? Ok. Es en el examen. Bueno, comenzamos. Bueno, antes de entrar al tema. El proyecto final va a ser individual. Por los tiempos que están algo justos, entiendo que van a tener más proyectos finales y demás. Entonces, mejor cada quien se concentra y trate de hacerlo en el tiempo que más le parezca a que se estén organizando en equipos, ¿va? Sí, ¿alguien iba a decir algo? No, nada. Sí, está bien. Ok. Bueno, del proyecto parcial pasado, yo creo que entre la infección que les decía que tuve la semana pasada y demás, se me olvidó poner el campo de texto, pero recibí todos sus correos con las ligas, entonces para que tengan eso con calma. Ahí, la verdad, fue de mi parte. El proyecto final, va a ser de un tema que vimos muy por encimita el primer parcial.
no sé si recordarán que se llama Fresh Start Accounting. Veíamos que había algunas ocasiones particulares en las que se podía aplicar, entonces lo que quiero que hagan es, ahora sí que un research por su cuenta, lean la misma norma, la 805 de US GAAP, y de acuerdo a las preguntas que les estoy haciendo, lleguen a sus propias conclusiones. No busco una respuesta sí o no, porque como les dije en la primera clase, ahora sí que en la contabilidad no es blanco y negro, sino que hay 1000 sombras de gris. Entonces, cada quien va a interpretar dentro de lo razonable su respuesta, ¿no? Si es posible o no es posible lo que yo les permito. ¿De acuerdo? Entonces, siempre y cuando me justifiquen bien su respuesta, es bienvenido el sí o el no, de acuerdo a lo que ustedes planteen. Esta presentación yo ahorita se la subo, pero esto es lo que se va a requerir de análisis, ¿ok? Y, perdón, aquí me había confundido. Lo que habíamos visto el primer parcial era push down accounting. El fresh start accounting es un concepto algo distinto y ahorita vamos a ver cuándo es que surge. Pero no les voy a dar mucho detalle todavía, porque ese ustedes lo van a tener que investigar. ¿Va? Profe, yo tengo duda. ¿Esto se Ujú. entrega el último día de clases o el día del examen? El día del examen, ¿no? Ok, Para que gracias. ellos son 5 días de diferencia, pero creo que sí les van a hacer. Sí, gracias. Tengo graduandos este semestre. Sí, profe. Sí. ¿Quiénes son? Es que ustedes me piden primero su calificación. Yo, Tania Hernández. Yo, profe. Tania, Hernández. Kim, Sí. ¿quién más? Martín Jiménez. Bueno, Jesús Martín. Martín. ¿Alguien más que sea graduando este semestre? Juan Luis Barrios. Juan Luis. Ok. Ana Paula Monarres también, profe. Ana. Alejandra, ¿tú no? ¿Es nada más tu hermana? Sí, nada más ella. Ok. Nadie más. Bueno, si no, checo la lista después. Es que antes en el ZAPA me decía quiénes eran graduando, pero este semestre ya no me dejó. Ok, como es al ratito les mando un correo, porque no están todos. Profe, me conecté tarde, pero tenemos que hacer algo con esas preguntas. ¿Las que están en la pantalla? Sí. Sí, es el proyecto final. Se entrega el día del examen final, que es el 7 de junio. Ok, perfecto, gracias. Ujú. Graduandos. Oigan, ¿y van a tener ceremonia este semestre o tampoco va a haber? Supone que sí. Mandaban un correo diciendo que sí iban a ser presenciales, pero Sí, porque en la UDEM ya están tocando la campana esta semana. Por eso les pregunto. espero que sí, porque ya compré vuelos. Yo soy foráneo y pues como dijeron que sí, pues ya los compré. Entonces, Ya. No, pues sí, ojalá que sí, la verdad. Sí hace la diferencia. Yo les digo porque yo me gradué de la carrera, ahora sí que con toda la ceremonia, pero en la maestría pues, nada más me conecté por la computadora porque no pude ir y pues, nada, no se siente igual. Bueno, primer tema, temas de moneda extranjera. Les traigo un ejemplo preparado. Entonces vamos a hacer un recap rapidito. Si recordarán en el proyecto del segundo parcial, les hice preguntas de las monedas. Y como sabemos, existen 3 tipos, ¿no? La de registro, que es en la que se llevan a cabo los registros contables, ya sea en el sistema,
o si es algo muy arcaico en los libros, pues se trata de tener una sola moneda para fines de consistencia, ¿no? Que sabemos que es una de las características de la información financiera. Sin embargo, en las distintas normas contables existe el concepto de moneda funcional. ¿Qué es la moneda funcional? Bueno, si recordarán a lo que investigaron en su proyecto, pues es aquella moneda que domina el ambiente económico, tanto interno como externo de la empresa, ¿no? La moneda que domina los precios del mercado de sus bienes y servicios, los insumos que pagan, si son una subsidiaria de alguna empresa extranjera, si sus gastos se pagan en cierta moneda o en otra moneda. Y bueno, todos estos criterios que veíamos en el segundo parcial, en su proyecto, pues al ser aplicados y digeridos, se ponderan y se les da algún peso específico a algunos conceptos más que a otros. Y todo eso conlleva un poco de juicio profesional. Pues se determina cuál es la moneda funcional en caso de que sea distinta de la moneda de registro. ¿Ok? Aquí en México, pues al tener tantas subsidiarias en presencia como maquiladoras, pues gran parte de estas son americanas y pues tienen el caso particular en el que tienen un registro contable en pesos que es requerido por ley para la contabilidad electrónica, ¿no? La contabilidad electrónica tiene que ser llevada en la moneda nacional, en este caso el peso. Sin embargo, cuando tienen que reportar ahora sí que a la mamá en Estados Unidos, para fines de la consolidación interna del grupo necesitan presentar su información en dólares americanos. En ese caso, pues determinan que el ambiente económico interno y externo de su producción, ya sea que todo sea para exportación, puras manufacturas, importaciones temporales, pagos de proveedores en dólares, compra de materia prima en dólares, envío de productos que se cobran en dólares, manufactura que se cobra en dólares, pues tal vez es una economía muy dolarificada que para fines de su reporteo, pues van a tener que tener una moneda funcional, en este caso dólar. Y por último, existe la moneda informe, que esta casi no les pregunté, pero les platico. Supongamos que seguimos con el mismo ejemplo de una maquiladora de subsidiaria de una empresa americana en México, en la que por ley está obligada a tener un registro de su contabilidad en pesos. Pero necesita presentar su información al corporativo en dólares. Cuando ustedes hacen una presentación anual de impuestos ante el SAT, ¿en qué moneda creen que lo hacen? Pesos. Ajá. ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal así te lo requiere, ¿no? Sin embargo, la autoridad fiscal, pues también detrás de su razonamiento entiende que existen monedas de registro, moneda funcional. Entonces, la moneda en la que tú vas a presentar tus estados financieros es en tu moneda informe. Y para llegar a esa moneda informe, no es como que pases de moneda de registro y te saltes a moneda informe, siendo que son la misma moneda ambas, ¿no? Y pareciera lógico si lo ves así simple, pero no es así. Existen tres grandes partidas que hay que considerar y para llegar de la moneda de registro a la moneda informe, cuando la moneda funcional es distinta, sigamos este ejemplo en el que el registro es pesos. La moneda funcional que domina la economía de la empresa es el dólar. Pero para algunos stakeholders necesitamos presentar la información en pesos, vamos a tener que hacer todo este proceso. Que aquí lo estoy simplificando muchísimo, pero ahorita vemos un ejemplo un poquito más complicado con números, ¿ok? Pero quiero que primero lo entendamos conceptualmente.
Cuando vemos que la moneda funcional es distinta al registro, nosotros tenemos que evaluar 3 grandes categorías de partidas, que son la monetaria, la no monetaria y resultados. Y cuando juntamos estas 3 partidas, lo hacemos viendo una balanza de comprobación, que como sabemos incluye cuentas de balance y cuentas de resultados. ¿Ok? ¿Qué son las partidas monetarias? Son aquellas partidas que son fácilmente convertibles o fácilmente pagables en efectivo. ¿Ok? En este caso, efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar, el inventario. Sabemos que, pues, para la prueba de liquidez o la prueba de ácido, que es ahora sí que un liquidez más sesgado, en el que quitamos el inventario, lo quitan. ¿Por qué? Porque ese inventario no es convertible en efectivo, ¿verdad? No es tan fácil venderlo. O el valor que representa, si lo quisieras convertir rápido en efectivo, no sería ese que tú lo presentas a valor razonable. ¿Ok? Entonces, en el caso de los activos, pues van a ser básicamente de efectivo hasta cuentas por cobrar, algunos impuestos recuperables, algún otro activo que sea relacionado a este tipo de cuentas por cobrar, pero hasta ahí. Todos los demás activos se consideran partidas no monetarias. ¿Por qué son no monetarias? Bueno, porque o son difícilmente convertibles o porque representan algún tipo de inversión. En este caso, activo fijo, activos intangibles, que básicamente son las otras 2 categorías que quedan aparte del inventario. ¿Ok? Asimismo, los impuestos diferidos, dependiendo si son circulantes o no circulantes, pues van a ser monetarios o no monetarios. ¿Hasta ahí va quedando claro o alguien tiene alguna pregunta? No, todo claro, profe. Okay. Bueno, dentro de las mismas partidas no monetarias se incluye el capital contable. ¿Por qué el capital contable se incluye ahí? Bueno, pues el capital contable no es una cuenta que se pueda liquidar o regresar a los dueños tan fácilmente, ¿no? Esa, digamos que una vez que se define y se aporta, pues va a seguir ahí, ¿no? Y como hemos visto en los otros cursos de contabilidad y de finanzas, los accionistas son los últimos acreedores o interesados a los que se les llega a pagar en el caso de una liquidación de empresas. Si es que queda algo después de que una empresa se va a la quiebra, los últimos en que se les paga son los accionistas. Entonces es lo menos líquido que existe en la empresa. Es por eso que son parte de las partidas no monetarias. Y en el caso particular del estado de resultados, se puede tener una practicidad de que se use el tipo de cambio promedio mensual o anual o semanal o quincenal, siempre y cuando sea uniforme todo el periodo de reporte. ¿Ok? ¿Esto por qué? Pues porque tal vez el sistema de información no sea tan sofisticado que no te permita tener un tipo de cambio diario, que algunos sistemas sí lo son, si se manipulan correctamente y se actualizan en una frecuencia diaria, pero si es una empresa que tiene miles o millones de transacciones diarias, pues tal vez hasta el cierre de mes sea conveniente incluir un tipo de cambio promedio de el mes en el que se llevaron a cabo los registros, ¿no? Entonces, es por eso que resultados se lleva a cabo esa practicidad. Y
con eso son las 3 partidas más importantes cuando la moneda funcional sea diferente a la de registro. ¿Ok? Entonces, aquí les traigo 2 ejemplos. Uno de una partida monetaria y uno de una partida no monetaria. ¿Ok? Cuando hablamos de partidas monetarias, nosotros vamos a tener que utilizar el tipo de cambio de cierre. ¿Cuál es el del cierre? Dependiendo cuando lo presentas. Si tu cierre fue el 31 de marzo, vas a usar el tipo de cambio del 31 de marzo. Si tu cierre fue el 31 de diciembre, va a ser el tipo de cambio de ese 31 de diciembre en particular. ¿Ok? Cuando hablamos de partidas no monetarias, tenemos que utilizar el tipo de cambio histórico. ¿Cuál es el tipo de cambio histórico? Bueno, supongamos que compramos un terreno hace 15 años, un día como hoy. Ese activo tuvo que haberse comprado y registrado usando el tipo de cambio del 24 de mayo del 2006, perdón. ¿Ok? Y cada que se lleve a cabo una conversión de moneda de registro a moneda funcional, se va a tener que utilizar el tipo de cambio del 24 de mayo del 2006. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Ahora, profe. en el caso de los terrenos, pues sabemos que no se deprecian. En el caso de activos depreciables, la depreciación, el gasto por depreciación y la depreciación acumulada se van a tener que llevar utilizando el mismo tipo de cambio. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si no se lleva a cabo con el mismo tipo de cambio y se va en línea recta, pues nunca va a llegar a cero en el periodo que se determine, ¿no? Es por eso que se lleva a cabo ese tipo de cambio histórico. Ahora, cuando tenemos una conversión de moneda de registro a moneda funcional, todos esos efectos se van a reflejar en las utilidades retenidas del periodo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en el ejemplo aplicado cómo es esto. Pero esto sí tenganlo en mente. Cuando es una conversión de registro a funcional, se ve reflejado en utilidades retenidas. Y ahorita vemos qué pasa en el otro caso. Entonces, supongamos que tenemos 50,000 pesos de efectivo y 2,500 de terreno al cierre de un ejercicio. Este terreno pues vale 2,500 porque tal vez se compró en 1980, ¿no? Que valía más el peso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando lo cambiamos a dólares, pues en el caso del efectivo lo vamos a dividir entre el tipo de cambio de cierre y nos dice que tenemos 2,325 dólares. Ajá. En el caso del terreno, pues sabemos que se compró cuando valía 8 pesos el dólar. Entonces esos 2,500 pesos, pues al día de hoy valen 312 dólares. Ajá. Entonces en moneda funcional, pues esto es lo que valen esos dos activos. ¿Ok? Si nuestra moneda informe fuera el dólar, hasta ahí te quedas. ¿Ok? Ahora, si nuestra moneda informe, como vimos en el ejemplo, es una maquiladora mexicana, que aparte tiene que reportar sus estados financieros al SAT, pues vamos a tener que hacer el segundo paso, que a diferencia del primero, que es una conversión, el segundo se llama una remedición. ¿Ok? Cuando remedimos de manera funcional a moneda informe, las reglas cambian. Aquí las 3 partidas importantes ya no van a ser partidas monetarias, no monetarias y resultados, sino que van a ser activos y pasivos, capital y resultados. ¿Ok? Entonces, vemos que cambia un poco el enfoque en el que se clasifican estas partidas. Ahora,
cuando se lleva a cabo esta remedición, todos estos efectos son virtuales. ¿Y dónde se reflejan los efectos virtuales? En otros resultados integrales. ¿Okay? Entonces, partimos de las cifras en dólares convertidas, ¿no? Que ya teníamos determinadas. Si nosotros fuéramos a remedir este efectivo que tenemos aquí, los 2.325, a pesos, pues lo multiplicaríamos por el tipo de cambio de cierre y nos da los 50,000. ¿Okay? Aquí pues no hay ninguna diferencia. En el caso del terreno, ¿qué es lo que pasa? Pues al ser un activo o pasivo, se utiliza el tipo de cambio de cierre. Y algo que en moneda de registro, es decir, en la contabilidad, vale 2.500 pesos, lo convertimos a moneda funcional y nos dice que vale 300 dólares, y luego lo remedimos en la moneda informe, nos dice que en base a la moneda informe, este terreno ya no vale 2.500 pesos, sino 6.718. ¿Ok? Entonces, este es uno de estas particularidades que tiene el convertir y remedir para fines de temas de moneda extranjera. ¿Ok? No sé si hasta ahí les va haciendo sentido o si tienen alguna pregunta. No, hasta ahorita todo bien. Ok. Bueno. En este caso, pasemos a el ejercicio 1. ¿Ok? Nos dice, la mexicana es dueña del 100% del capital de la guatemalteca, la cual inició operaciones en el año 2000. La guatemalteca se dedica a la actividad comercial y sus flujos de efectivo en su totalidad son en dólares. No obstante, mantiene sus registros contables en pesos, es decir, su moneda de registro, para cumplir con la legislación del país en México. Tomando en base lo anterior, se definió la moneda funcional como dólares. ¿Ok? Entonces, tenemos que la guatemalteca tiene dos monedas. Una moneda de registro que es pesos y una moneda funcional que es dólares. ¿Ok? Ahora, tenemos que las aportaciones de capital tienen un tipo de cambio histórico de 139 milésimas de dólar. ¿Cómo llegamos a 139 milésimas de dólar? Bueno, dividimos el dólar entre el tipo de cambio de pesos, ¿no? Pero si hacemos 1 entre esto, llegamos al tipo de cambio histórico de pesos a dólares. ¿Ok? Es solamente otra manera de presentarlo. En lugar de dividirlo, lo vamos a tener que multiplicar. ¿Ok? Entonces, la adquisición del edificio, pues tal vez fue la misma fecha en la que se aportó el capital, es el mismo tipo de cambio, el tipo de cambio promedio del año, ya que les decía que podía ser anual, mensual o quincenal, dependiendo de cómo lo prefirieran, pues es de 0.133 y el del cierre del año es de 0.128. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestro balance general, pero antes de entrar en detalle aquí, vamos a nuestra balanza de comprobación. ¿Ok? Entonces, primero que nada, tenemos que en pesos mexicanos, es decir, la moneda registro, pues ya se tenían efectos de ganancia o pérdida en tipo de cambio. ¿Estos cómo se determinan? Bueno, se comparan saldos al inicio del periodo contra saldos al final del periodo, y si el tipo de cambio fluctúa a favor y es un activo, tienes una ganancia. Si el tipo de cambio fluctúa en contra, es decir, baja, y tienes un pasivo,
pues tienes una ganancia porque en lugar de deber más pesos, debes menos pesos, aunque sea la misma cantidad de dólares. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, aquí ellos tenían una pérdida de 66 pesos. ¿Cómo se determina esta pérdida? Bueno, como les dije, comparando saldos del principio y al final. Pero si vemos aquí, esta ganancia o pérdida no se va a convertir en dólares. ¿Por qué no se va a convertir en dólares? Por la sencilla razón que este efecto surge en moneda nacional, es decir, en pesos, por tipos de cambio de dólar. Y nosotros vamos a convertir esto en dólares. Y todos esos efectos de ganancia o pérdida en dólares van a surgir por variaciones en el tipo de cambio de dólares a pesos, que es otro efecto aislado. ¿Ok? Entonces, si convertimos las partidas que tenemos en la balanza de comprobación al tipo de cambio que le corresponde, de acuerdo a lo que traíamos en este ejemplo, vamos a llegar que la balanza no cuadra, es decir, no llega a ceros. ¿Y por cuánto no llega a ceros? Pues vemos que por $2.24. ¿Qué son esos $2.24? Una ganancia de tipo de cambio. ¿Ok? La tenemos que incluir como un cuadre, sí, pero entiendan que ese efecto viene de las variaciones de tipo de cambio de dólares a pesos. ¿De acuerdo? Ahora, esos 2.24, ¿dónde se van a incluir? Bueno, tenemos aquí ingresos, costos y gastos por depreciación, que son con tipos de cambio distintos. Si vemos aquí, los ingresos y los costos y gastos se van al tipo de cambio promedio del año. Y en el caso de la depreciación, se van a convertir al tipo de cambio histórico, como les comentaba hace un momento. Entonces llegamos a que con esto son $90 de ganancia de utilidad neta, más la ganancia de las variaciones de tipo de cambio, nos da una utilidad neta total de 92.24. ¿Ok? Esta utilidad neta, si la incluimos en el balance general como utilidad neta del periodo, pues nos va a dar una balanza cuadrada, ¿no? Un balance cuadrado. Activo es igual a pasivo y capital. ¿Ok? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profe. De acuerdo. Ahora, vamos a ver el segundo caso. Ahora nos dice que, mismo caso, Mexicana es dueña al 100% de la empresa guatemalteca. Vemos que sus flujos son en dólares y nos dice que necesita presentar sus estados financieros en pesos porque así se los requiere la mamá. ¿Ok? Entonces aquí vemos que la moneda funcional es dólares y la moneda de presentación en este caso va a ser peso. ¿Ok? Aquí traemos el tipo de cambio como ustedes lo conocen y están más familiarizados con él, que es el de pesos por dólares. Pero recuerden que si dividimos 1 entre este tipo de cambio, llegamos a dólares por peso. ¿Ok? Entonces, pasamos a este ejemplo. ¿Dónde comenzamos? Bueno, vamos a comenzar con aquellas partidas que nos van a representar una fluctuación. En este caso son las partidas
de capital que si vimos aquí nos dice que el capital se va a un tipo de cambio histórico, ¿ok? Entonces, para compararlo, pues aquí tenemos el tipo de cambio que es el 10.90 y la venta de acciones, que es un concepto como el de capital aportado, pues nos daría en pesos 7,194, ¿no? La utilidad neta, como vimos, pues es a tipo de cambio promedio, muy parecido al ejemplo anterior. Y si nosotros convirtiéramos estas mismas partidas al tipo de cambio de cierre, tendríamos una cantidad de 8,400 comparada con una cantidad de 8,188. Los efectos, en este caso, pues nos generarían 150 de ganancia, 48 y 13.50. Y nos generaría en total un efecto positivo de 211,50. ¿Ok? Este efecto de 211,50 es si toda la balanza fuera el mismo tipo de cambio, lo cual, como vemos acá, no es el caso porque los activos y pasivos se van a cierre, nuestro capital es histórico y la utilidad neta, en este caso, es a tipo de cambio promedio. Entonces, todos, debido a estas tres partidas en particular, la balanza no nos va a cuadrar. ¿Por cuánto está descuadrada la balanza? Por los 211 que les mostré acá abajo, que es la diferencia entre los tipos de cambio. Promedio e histórico contra cierre. ¿Ok? Aquí estado de resultados, pues nos muestra esta utilidad neta. Y si vemos todos estos tipos de cambios son al cierre, porque en este caso hasta la depreciación, al ser generada por un activo, se va a hacer al tipo de cambio de cierre. ¿Ok? Este ejemplo, ¿sí les hace sentido? Si vemos aquí los 211.50, lo traemos en una cuenta distinta de las utilidades netas o utilidades retenidas. Y en este caso es un efecto acumulado por conversión, que es el nombre que se le da a la cuenta de oro. ¿Ok? Si lo quitamos, vemos que no está cuadrado. Y si lo incluimos, pues es como si fuera un cuadre. Pero aquí abajo conceptualmente se entiende de dónde proviene ese cuadro. ¿Sí me van siguiendo? Oh. Sí, profe. Una duda, el tipo de Ujú. cambio promedio que menciona, ese sí usa en la cuenta de utilidad neta, ¿verdad? Sí, Ah, ok. que pues viene del estado de resultados. ¿Ok? Bueno, este ejemplo ahorita se los habilito en el Canvas. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? ¿No? Creo que no. No, profe. Bueno, les traigo otro tema, que es el de liquidaciones de empresas. Entonces vamos a seguirle. Nada más están tocando aquí la puerta. Tomamos un break de 10 minutos. Son las 10 para las 7. Regresamos 7 en punto. Ok. Sí, profe, está bien. ¿Qué tal profe. así?
Ok, 7 en punto. Vamos a continuar. Profe, hoy es día del contador. Mañana. Ah, bueno. Sí, nos acaban de mandar el background, por eso lo puse. Fun fact, me gradué hace 3 años, el mero día del contador. Cuando todavía los semestres eran en enero-mayo. Creo que fui el último que tuvo ese semestre. Cuando me gradué. No, a mí todavía me tocó, todavía nos tocó enero, mayo. Ah, ok. Entonces ya no estoy tan viejo. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de liquidación de entidades. Les traigo otras 5 preguntas de trivia. Nada más por ser Día del Contador. Mañana. ¿Ok? Están relacionadas con unas empresas que vamos a ver ahorita. Así que comenzamos. El primero que brille el cuadrito, ¿ok? Y lo responda correctamente. Ahí. No es Bill Gates, perdón. Ah. Steve Jobs. Steve Jobs. Falso, Steve Jobs. Falso. Ok, falso. Verdadero. Cierto. Juan Luis, pues sí, pues si no era falso, era cierto. Yo dije cierto, profe. Brilló primero el de Juan Luis. No puedo creer. Cheque el bar. No, pues necesito cerrar la sesión. Hay 4 más. Venga. Y los últimos 2 valen doble. Batman. 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 Martín. Batman. Martín fue el primero. Por cierto, ¿de qué empresas son? ¿Qué empresas fue el fundador Steve Jobs? ¿Cómo que de Apple Inc., ¿no? Ujú, Apple. Es la primera empresa que vamos a Ah. ver ahorita. ¿Y los Avengers de qué empresa son? Marvel? Disney. Stark. Ujú. Marvel y Disney. Ambas son correctas. Pero en este caso es Marvel. Bueno, ahora para los aficionados de los coches, sigue una pregunta. Bueno, siguen 2, pero una viene después. Homer. Hammer. Excelente, Miranda. ¿Alguien que diga no y por qué? ¿No? Bueno, fun fact, Homer era una marca de General Motors hasta hace como 5 años, pero la vendieron a un grupo de inversionistas chinos. Entonces, hace 5 años esta hubiera sido ninguna de las anteriores. Ok. Alguien que sepa, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, se pierde. ¿Nadie, de verdad? Ambos son propiedad del grupo Fiat. Entonces, de hecho, las últimas Jeeps que han salido ya no traen un motor propietario de Jeep, sino, si se fijan, traen un motor Fiat, que es del grupo dueño de Ferrari. Ok. Entonces, la 9 se pierde.
Y ahora sigue la 10. Tengo aficionados de Fórmula 1. Maximiliano. ¿Nadie más? Un poco. A ver si es cierto que ponen atención. Ay. Está en Honda, ¿no, profe? ¿O no? Mm. Marca de No es Epson. computadoras. que Ineos. patrocina. ¿No es Ineos? No, No es Ineos Epson, no es profe. computadoras. HP, José Daniel. Ineos es una marca de químicos. No hacen computadoras. Y Honda, Ok. pues es competencia de Mercedes, entonces tampoco hacen computadoras, hacen motores. Ok. Entonces, ¿qué tienen que ver todas estas compañías de la trivia con el tema de hoy? Todas superaron la bancarrota, entonces es por eso que las puse estas. Y digo, hay muchas más, pero son las primeras que se me vinieron a la mente. Entonces, ¿qué significa caer en bancarrota? Y antes de leer esto, alguien que me diga así con palabras del día a día, ¿qué entienden por bancarrota? Que ya no tengan solvencia económica para... Solvencia. Trata de bajarlo un poquito más. Imagínate que soy un sobrino tuyo de primero de primaria. que ya no puedan seguir con sus flujos, no sé, Que ya no hay No, dinero. sigue subiendo, Natalia, que ya no hay dinero. No necesariamente, pero por ahí va. ¿Quieres seguir elaborando? Que ya no pueden trabajar porque no tienen efectivo. No necesariamente. Hay empresas que quiebran aún con una cuenta millonaria. que ya no le puedan pagar a sus empleados. Exacto, esa es una de las condiciones. Ya no estoy en el negocio porque ya no puedo pagar mi nómina. Ya no estoy en el negocio porque no puedo pagar lo que debo. Y aunque tenga dinero, no me alcanza con lo que tengo. ¿Ok? Entonces, si lo vemos ya en conceptos más formales, pues estar en bancarrota es una de las varias maneras de decir que estás en quiebra, en concurso mercantil, en liquidación, en paro, como dicen en España. Ahora sí que son términos intercambiables, pero dependiendo de la legislación de cada país, se le va a llamar de una forma distinta. ¿Ok? Y pueden ser intercambiables o no intercambiables, o cada uno puede tener una particularidad entre sí. En grandes palabras, ¿qué es? Pues contablemente se le denomina insolvencia de capital y pues es que ya no puedas o eres incapaz de pagar a tus proveedores, incluyendo a tu nómina, que son un proveedor tuyo. Y cuando las deudas, es decir, el pasivo, excedan el valor razonable de tus activos. En ese caso se denomina una insolvencia. ¿Qué pasa cuando la deuda es mayor que tus activos? Cuando hablamos de la ecuación contable básica. ¿Qué implica? ¿Alguien sabe? ¿Que gastas más de lo que ingreses? Ajá. Y al final, ¿cómo se ve eso? En la ecuación básica contable. Imagínate que A vale 5, P vale 10. ¿Cuánto tendría que valer C para que fuera igual? -5. Ajá. Tendrías un capital negativo. Y pues, digo, 1, pues
El capital para que les convenga que sea rentable una empresa tendría que ser positivo. Y ya para llegar a un punto de capital negativo es porque ya incluso te agotaste el capital contable, tu reserva legal, tus utilidades retenidas y solamente estás cayendo en pérdidas y pérdidas y pérdidas, ¿no? Entonces, con eso ya queda más claro el concepto de bancarrota, ¿no? Ahora, en Estados Unidos crearon lo que es, digamos, la ley insignia o el marco normativo sobre el cual muchas de las leyes de bancarrota alrededor del mundo se han basado. Se llama el Bankruptcy Act of 1898 y pues dentro de sus diversas figuras de bancarrota, porque no solamente hay una, hay dos que son las más utilizadas o las que más se ven en el mundo de los negocios y seguro las han escuchado si leen El Financiero, si ven las noticias un día y en la sección de finanzas dicen, ¿sabes qué? Tal empresa hizo un Chapter 11, hizo un Chapter 7 y pues últimamente debido a los tiempos en los que vivimos, que vivimos hoy en día con la pandemia, pues muchísimas empresas han caído en bancarrota, ¿no? Ahora, ¿qué empresas han sobrevivido a la bancarrota en algún tiempo de su historia? Apple, pues si bien hoy en día los conocemos como una empresa rentable, que vale más de 700,000 millones de dólares, que hace nuestros iPhones, nuestros Apple Watches, nuestros AirPods, iPads, Macs, etcétera. Pues hubo un tiempo en el que incluso Steve Jobs estuvo fuera de la compañía y lo pueden investigar, leer la autobiografía de Steve Jobs, o ver los documentales o películas tantas que hay hoy en día y pueden ver que hubo un tiempo en el que Apple no le iba tan bien. Tal vez inició como una empresa muy prometedora, salió su fundador y demás, y estuvieron al borde de la bancarrota hasta que se reinventaron. HP, pues HP, no sé si ustedes, pues antes de tener una laptop, la primera computadora de su casa, pues muchas veces eran computadoras HP, Compaq, que pues eran de las marcas más populares de los años, finales de los 90, principios de los 2000. Pues HP también hace calculadoras financieras, servicios de servidores y demás. Pues es una empresa que hasta hace unos 10 años, más o menos, era una empresa al borde de la bancarrota. ¿Por qué? Pues porque no innovaban como la competencia, ¿no? ¿Qué le pasó a Toshiba? Toshiba era otra de las marcas insignias de laptops del principio de los 2000 y hoy en día ni figura. HP, pues ya no es aquella computadora HP bultosa, así como las del principio de los 2000 y ahora traen productos pues más refinados, ¿no? ¿Qué pasó con HP? Bueno, hace como 10 años hicieron lo que se le denomina un spin-off y se separaron en dos empresas. Una se llama HP Enterprise y otra se llama HP Inc., que se siguen enfocando principalmente en la elaboración de productos de consumo como laptops y hardware. Y HPE, que es HP Enterprises, se dedican a servicios corporativos, que son esos de servidores, soluciones tecnológicas y demás, que pues antes las tenían en un solo negocio y al separarlos cada una se enfoca en su principal área, ¿no? Y fue la manera en la que solventaron o le dieron la vuelta a esa bancarrota mediante la separación de sus líneas de negocio. Marvel, pues
hasta antes de que iniciara lo que hoy en día se le denomina el MCU o Marvel Cinematographic Universe, pues también era una empresa al borde de la quiebra. ¿Por qué? Pues porque los tiempos cambian, la gente ya no compra cómics como lo hacía antes y pues no tenían tanta producción cinematográfica o de series como hoy en día. Lo vemos con Disney Plus, que pues parece que cada 2 meses hay una serie nueva de Marvel. Pues igual se tuvieron que reinventar para las necesidades de consumo de los consumidores del siglo XXI, ¿no? General Motors, Chrysler, ambas empresas en la crisis del 2008-2009, pues fueron rescatadas por el gobierno americano y pues aunque muchos de los vehículos que aún producen parecen ser los de las mismas series que tenían antes, pues han cambiado mucho sus maneras de producir. General Motors pues sigue siendo su propio grupo, mientras que Chrysler pasó a ser parte del grupo Daimler, que son los dueños de Mercedes, después de la crisis del 2009-2010, pues pasó a ser parte del grupo Fiat. Entonces, digamos que pasó de ser parte de ser un primo lejano de Mercedes a ser un primo lejano de Ferrari. ¿Ok? Y todas estas empresas, de alguna u otra manera, pasaron de estar cerca de estar en la quiebra y dejar de existir a reinventarse. Y esa manera de reinventarse, cuando hablamos de temas de bancarrota, se llama una reestructura. ¿Ok? Y hoy en día, en el tiempo que vivimos de la pandemia, que pues parece que ya se ve la luz, ¿no? Dentro de los siguientes meses o el siguiente año, pues también se llevó una buena cuota de negocios, ¿no? Las aerolíneas, ni se diga, ¿no? Aeroméxico, pues tiene unas deudas que adquirió multimillonarias y las aerolíneas de bajo costo son las que les está yendo más o menos bien en estas épocas. Si hablamos de retail, depende del lado que lo veas, les podemos decir que les fue más o menos bien. Digo, afortunadamente la gente nunca dejó de consumir porque pues tenemos esa curiosa necesidad de comer todos los días, ¿no? Entonces es una industria que es relativamente estable aún en tiempos de crisis. La industria de la ropa, pues no sé ustedes, pero a menos que haya sido ropa cómoda para estar en la casa, yo no he comprado ropa formal en lo que va de la pandemia, porque pues casi no se ha utilizado. En el caso de los restaurantes, pues sí les fue algo mal, incluso con los servicios de delivery como Uber Eats, Didi, Rappi, pues no se han recuperado del todo y lo vemos todos los días en las noticias. Los gimnasios, pues hasta apenas hace poco se han abierto. La industria de la construcción, pues imagínense, después de un año de hacer home office desde casa y algunas empresas ver que pues les es conveniente, ¿ustedes creen que va a seguir en aumento la tendencia de renta de oficinas? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No. No, ¿verdad? Pues si desde la comodidad de tu casa puedes trabajar y dar los mismos resultados y con menos estrés de trasladarte a la oficina y perder entre 1, 2, 3, 4 horas de traslado en el tráfico, gastando aparte gasolina y contaminando, pues si lo haces de tu casa, no contaminas, no te estresas, no gastas gasolina y trabajas, ahora sí que en la medida de tus posibilidades.
ahora sí que lo mejor que pudo haber pasado para las personas que se trasladaban todos los días. En el caso de la hotelería, pues otra de las industrias que les ha ido algo mal. Y en el caso de los deportes, pues más o menos bien. Digamos que fueron los primeros en darnos indicios de regreso a la normalidad, aunque lo hayan hecho en sus propias burbujas, como lo hizo la NBA, como lo hizo el béisbol, como lo ha hecho la NFL y las otras ligas. Al principio sin aficionados, luego cuando han empezado a vacunar gente, pues ya dejan entrar algún porcentaje de su capacidad en los estadios. Pues vemos cómo van tratando de superar la crisis en la que nos enfrentamos, ¿no? Pero de estas 8 industrias que les comparto, pues más de una empresa seguro no ha podido sobrevivir el COVID. Y las que sí, pues seguramente se han reestructurado de tal manera para ser un poco más eficientes en sus procesos y con el poco ingreso que pudieron haber tenido si llegaron a ser rentables, pues fue debido a sus procesos de reestructuración. ¿Hasta ahí les va haciendo sentido? Sí, profe. ¿Alguien que quiera añadir algo, que quiera comentar, preguntar? Bueno. Y con estos ejemplos que les presenté, ahora sí vamos a tratar de entender la diferencia entre un Chapter 7 y un Chapter 11. En Chapter 7 es, digamos, ya el último recurso de una empresa, donde ya solamente presenta que va a liquidar y pues se va a dar, ahora sí que, por terminada la existencia de esa empresa. Algunas veces, pues, existe lo que es la venta de activos. Si eres un supermercado, por decir, pues todas las rentas o todas tus propiedades de tus tiendas, pues se venden a la competencia y todo lo que se recauda de la venta de esas cosas se utiliza para pagar a tus proveedores a los que le sigues debiendo en cierta medida, parcial, la mayoría de las veces, pero al menos recuperan algo. Si llegara a sobrar algo, los accionistas recuperan parte de su inversión, pero la mayoría de las veces ni siquiera alcanza para pagar a todos los proveedores. Después está lo que es el Chapter 11, y aquí por lo regular se lleva a cabo una reorganización, un spin-off o una reestructura, y en algunas ocasiones las empresas logran revivir, en algunas otras ocasiones se separan y tratan de ser independientes por su cuenta, como les explicaba el caso de HP. También pueden ver Johnson Controls. Antes era un conglomerado de empresas y han ido separando parte de sus operaciones en diversos negocios. Alfa lo está haciendo hoy en día. Va a dejar de haber un Alfa corporativo y les va a dar más lucidez a cada una de sus holdings. Empezaron hace poco con, ¿cómo se llama la de químicos? Nemac. No, Nemac es la automotriz. Con Alpec. Alpec va a ser la primera en dejar de ser parte del grupo para trabajar por su cuenta y que Alfa deje de ser, digamos, el emblema y pasen a ser las 5 o 6 empresas holding intermedias las protagonistas, cada una enfocada en su propio mercado, y que Alfa deje de ser un conglomerado de diversas industrias. ¿Ok? No sé si les queda clara la diferencia entre el 7 y el 11.
Sí, profe, todo claro. Ok. Bueno. Entonces, capítulo 7 ya es cierre. Se cierra el changarro. Capítulo 11 es, vamos a ver qué podemos cambiar para ser rentable y volver a comenzar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que conlleva presentar un Chapter 11 o un Chapter 7? Pues, para empezar, lo tienes que hacer ante un juzgado, ante una corte, allá en Estados Unidos. Tienes que compartir a la corte todas las personas a las que les debes, todos los activos, pasivos e intereses de los que eres dueño y de los que eres parte. Y ahora sí que cooperar con la corte, todo lo que conlleva la dirección de la empresa pasa a ser dirigida por el CEO, a ser dirigida por el juez en turno. ¿Ok? En ese caso, si fueras una mamá, dueña de una subsidiaria que presenta una Chapter 11, perdón, un Chapter 11 o un Chapter 7, tú pierdes el control de la empresa y dejas de presentar método de participación. ¿Por qué? Porque ahora pasa a dirigirlo una corte en lugar de un empleado tuyo. ¿Ok? Entonces, la corte va a ser la encargada de, bajo su criterio, dar prioridad a ciertos proveedores sobre otros para ir pagando o acordando un plan de reestructura financiera cuando se vuelva a normalidad en el caso de un Chapter 11 o cuando se vendan todos los activos para un Chapter 7. Y asimismo, el CEO, CFO, etcétera, pues están obligados a asistir a la corte cuando sea necesario, porque aunque la corte sea la que quede a cargo, los que conllevan la responsabilidad siguen siendo los que estaban dirigiendo la empresa hasta antes de presentar los Chapter 11 o Chapter 7. ¿Okay? ¿Cuáles son las prioridades de repago de deuda? Bueno, esto es tanto en Chapter 7 como en Chapter 11, pero existen diferentes tipos de deuda. La primera es una deuda asegurada. ¿Qué es la deuda asegurada? Básicamente, si alguna empresa emitió bonos o notas de crédito, de esas que vemos cotizadas en bolsa, pues esas son las número 1. La segunda prioridad, por lo general, son las deudas sin seguro o deudas sin prioridad. Las primeras se les da cierta prioridad debido a que son algo más sensibles que otras, y estas generalmente conllevan los honorarios legales y de servicios profesionales, en este caso consultores, auditores, abogados, que sean relacionados a la liquidación. Asimismo, las obligaciones a empleados, las liquidaciones, vacaciones, pensiones, etcétera, se deberá reservar como prioridad. Después el gobierno, porque pues siempre hay que pagar los impuestos, aunque deje de existir la empresa. Después, si llega a quedar algo, pues todas las demás deudas no prioritarias, proveedores, ¿qué más? Ciertos empleados como el CEO o el CFO, pues caen dentro de la categoría no prioritaria, porque pues los más importantes por lo general son aquellos que forman parte del plan de pensiones general de las empresas. Y por último, si llega a quedar algo, y por lo general nunca queda, son los accionistas y se reparte en forma de dividendos, debido a que por lo general tampoco alcanza para regresarles el valor de sus acciones. ¿Ok? Hasta aquí conceptualmente quedó claro lo que es la bancarrota. Sí, profe. Ok. Ahora,
Un Chapter 7, pues ya vimos que deja de existir la empresa y pues ya, ¿no? Muerto el perro, se acaba el armario. Cuando existe un Chapter 11, pues no todo es color de rosa. ¿Por qué? Pues porque tal vez pueda verse afectada tu reputación en el caso de ser una empresa. ¿Por qué? Pues porque puedes perder la confianza de tus proveedores, de tus clientes y de tus empleados. Pues al ser la corte la que esté a cargo, pues lo que tú digas y prometas, pues no va a ser palabra válida, porque al final no eres tú el que toma las decisiones, sino la corte. ¿Okay? También va a haber desconfianza al momento de financiar o refinanciar, porque las instituciones bancarias pues no confían mucho o aumentan primas de riesgo en los créditos. También el postulado contable de negocio en marcha pues está en riesgo porque pues es incierta la condición económica de seguir existiendo los siguientes 12 meses. Entonces siempre es algo que se cuestiona en las auditorías de este tipo de empresas. La corte es la que aprueba las decisiones operativas también, no solamente las de reestructura. Entonces, pues pasas de ser un CEO a ser solamente un testigo y es un juez el que decide, ahora sí que presupuestos, endeudamientos, pagos a proveedores, etcétera, ¿no? También, pues puede existir bajo el mandato del juez que ciertas áreas del negocio, pues se tengan que vender debido a que no son rentables y con esos ingresos, pues ir pagando las deudas de acuerdo a las prioridades que veíamos anteriormente. Y existen también, en algunos casos, algunas otras complejidades contables, como lo son las reclasificaciones de activos o de unidades generadoras de efectivo o UGES, que pasan de ser activos y circulantes y no circulantes dentro del balance general a formar parte de otra sección que se llama como activos disponibles para su venta, que conlleva no otros criterios de evaluación, ¿no? En el caso de, por decir, un activo fijo, pues deja de ser evaluado a su valor histórico menos depreciación, a ser evaluado a valor razonable. ¿Por qué? Pues porque es el valor que esperas recibir por él al estar disponible para venta. ¿Ok? Entonces tendrías que cambiar muchos supuestos y demás en el caso de la contabilización de los mismos activos. Hasta aquí. ¿Sí me van siguiendo? Tema de Chapter 11. Sí, profe. Ok. Entonces, con eso terminamos los temas del día de hoy. La siguiente clase les voy a traer cómo se contabiliza una liquidación de empresa. Y ese sería ya el último tema antes del examen final. ¿De acuerdo? Igual si la siguiente clase tienen dudas de algún tema en particular, lo podemos repasar rapidito. El examen final es de todos los temas que vimos en el semestre. Entonces van a ser, ¿cuánto les he pasado? 4 problemas. Ahora sí que puede ser uno diferente, uno del primer parcial, uno del segundo parcial y los 2 temas de estas últimas 2 clases. ¿Ok? Oiga, profe, disculpe, es que al principio de la clase se me había ido el internet y ya mi internet regresó como por ahí de las 6:20 y ya no alcancé a escuchar si mencionó algo del examen, bueno, calificaciones del examen del segundo parcial. No, sí lo mencioné al principio, todavía no lo termino de revisar. Ok, pero súper esta bien. semana debe quedar ya. Sí, claro, Ok. excelente, digo, nada más para estar informado. Muchas No gracias. pasa nada.
No, gracias Hasta a luego. ustedes. Yo tengo una duda Cualquier con el examen duda, sí. final. ¿Cuál va a ser el horario? Creo que te pusiste el miedo. Que sí, ¿cuál va a ser el horario del examen final? Es el lunes 7 de junio a las 4 y debe durar 3 horas. Entonces, de 4 a 7 p.m. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Va a subir como una guía, profe, o como, no cuestionario, pero como los parciales pasados de sugerencias de estudio? Sí, déjame armo uno de estos últimos 2 temas. ¿Va? Gracias. De los temas pasados, pues pueden usar los ejercicios sugeridos y los laboratorios para repasar. Y ahorita, estos días les trato de hacer uno de estos últimos 2 temas. ¿Ok? Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Bueno, que tengan buena semana. Gracias. Gracias, profe.